Hola, una cordial bienvenida, un saludo para todos. Bienvenidos pues a una nueva emisión del programa Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. Nos complace pues estar aquí, saludarlos, también darles las gracias, agradecer a todos porque sus sugerencias, sus mensajes son los que nos alientan cada día. Recordemos pues que este espacio es con el fin de enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Bien, y bueno, hoy tenemos un tema muy importante y una invitada muy importante también. Nuestro tema hoy es especial, es un tema que tiene como título Letras, Erotismo y Educación sin tabús, ¿no? Y nuestra invitada se trata de Lía Martínez Rodarte, es una sexóloga, educadora, periodista y escritora mexicana, ¿sí? Y es ampliamente pues identificada por su trabajo en la divulgación de la salud, los derechos sexuales y el erotismo en México, ¿no? Imaginaria, ella es creadora de esta icónica columna periodística sobre sexo y sexualidad que arrancó en el 2003, es considerada la más longeva de Así su es. tipo en México, ¿no? Se publica en diversos diarios nacionales y plataformas digitales, ¿no? Ella es autora del libro Imaginaria, publicado en el 2010, imparte talleres, conferencias universitarias y conversatorios enfocados en el empoderamiento del placer sexual y la deconstrucción de mitos eróticos. Ofrece asesorías y orientación sexológica profesional a través de sus canales digitales y oficiales, los cuales al final aquí van a aparecer en el canal pues del profesor Rubén Darío y en nuestra página, en nuestra fanpage del Instituto Cultural Iberoamericano. Y bueno, bienvenida Elia, un gusto pues tenerte aquí con nosotros. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo pues saludar a tu audiencia. Gracias por esta oportunidad de llegar a tu público. Sé que es público que está aprendiendo y que está en continuo aprendizaje y también gracias a ti por tu labor también de divulgación pues de la ciencia del conocimiento que siempre, bueno, nos hace falta a todos en todas las edades. Gracias. Bueno, iniciemos por conocer un poco sobre ti. ¿Quién es Elia? ¿Cómo fue? Porque siempre esto se lo pregunto a mis invitados. ¿Cómo fue esa experiencia con la lectura en tu infancia, en los primeros años? Si te leían, ¿cómo fue ese acercamiento al señor libro? Y después un poco pues sobre tu experiencia profesional, ¿no? En la academia, ¿qué te llevó a estudiar periodismo? Bueno, cuéntanos un poco de... Claro, gracias. Pues mira, yo soy una lectora gracias a mi papá. O sea, mi papá era un súper lector y yo creo que no sé si fue por ejemplo o fue porque también yo heredé eso de él. Entonces fui una lectora, una ávida lectora desde niña, o sea, me gustaban los libros. Luego después lo que hice, pues yo soy de Saltillo, Coahuila, me vine a vivir a Monterrey y aquí estudié comunicación en el TEC de Monterrey. Después toda la vida he trabajado en periódicos desde que tengo 16 años, fui periodista, bueno, empecé como reportera, periodista, editora. Luego, ya en este siglo, empecé a trabajar en una medio digital, en un periódico muy grande aquí en México, y ahí fue donde empecé a trabajar mi columna imaginaria en línea. Pero luego tuve una censura en el periódico pues de mi columna imaginaria y fue cuando el otro periódico, los periódicos de Reforma, me contrataron y desde entonces, desde 2003, estoy escribiendo Imaginaria, luego escribí mi libro, pero también se fue diversificando pues mi interés por los temas de educación sexual, sexología y sexualidad. Entonces hice una maestría en educación sexual en el Instituto Mexicano de Sexología, AC, ya tiene un buen rato aquí en el país, tiene más de 50 años. Y bueno, básicamente desde entonces me he dedicado a hacer pues conferencias, conversatorios, talleres.
Todos los años hacemos un festival que se llama el Sexotón. Esto es el 4 de septiembre en el Día Mundial de la Salud Sexual y transmitimos durante 12 horas temas pues, de salud sexual, también salud mental y de todas estas cosas que, bueno, pues tienen que ver con nuestra sexualidad y el ejercicio saludable de nuestro ser sexual, de nuestro ser sexuado. Atiendo también a gente en acompañamiento sexológico en línea y personal, pero sobre todo creo que el interés fundamental en mi vida en este momento es la difusión de la educación sexual, porque, profesor, esto es una cuestión de como la roca de Sísifo, la llevamos hasta arriba, se devuelve, llevamos hasta arriba y se devuelve. O sea, estamos luchando continuamente los sexólogos y las sexólogas por promover la educación sexual, que está incluso en nuestra Constitución mexicana en el artículo sobre la educación. Entonces, es muy importante que sigamos insistiendo, pues no nos queda otra, sobre la educación sexual y sobre la sexología, que es muy importante a enseñarla a través de todos los estadios de nuestra vida, porque la sexualidad pues es algo que está presente desde que nacemos hasta que ya dejamos este mundo. Entonces es muy importante comprender la sexualidad humana y cómo incide, cómo tenemos que transformarla y aceptarla y obviamente cuidarla a través de pues de toda nuestra vida. Entonces, pues básicamente esos son mis temas. Me he dedicado solamente a esto, pues también yo trabajo desde mi casa. Soy mamá de una mujer ya adulta, y pues de algunas mascotas aquí en mi casa, como te pudiste dar cuenta. Y pues eso es básicamente lo que hago hoy en día. Espero retirarme en algunos pocos años, pero esto no se acaba. La divulgación del conocimiento sobre la educación sexual nunca se acaba y esperemos que también pues sigan habiendo más sexólogos y sexólogas para que pues se siga promoviendo este tema tan importante que es fundamental para nuestras vidas, sí, para nuestra vida saludable. Sí, hay algo interesante, allí estamos viendo en pantalla, en el canal. Recordemos que la entrevista también se emite por el canal del profesor Rubén Darío una vez salga al aire en nuestra emisora Trixie Radio. Allí vemos la portada del libro Imaginaria. Vamos a hablar un poco de cómo fue, ¿cierto? Ese nacimiento de la narrativa erótica en la prensa de masas, ¿no? ¿Cómo fue irrumpir en el 2003, Elia, en la prensa escrita con una columna dedicada al placer y a la anatomía femenina, ¿cierto? En este entorno que es tan tradicional como nuestro. Sí, sí, claro, porque al final, mira, profesor, siempre ha habido censura, habrá censura y este es un tema que también tenemos que incluir dentro del ejercicio de nuestra profesión como sexólogas o como sexólogos. Yo, la verdad, empecé a escribir y lo hice de una forma un poco lúdica, juguetona, obviamente consiguiendo información. La columna imaginaria, pues siempre ha tenido un basamento de conocimiento científico, con información verificada, apegada a los derechos humanos, con perspectiva de género, que es muy importante, y respetando la diversidad sexual. Es decir, que utilizo un lenguaje incluyente. Muchas veces me dicen, es que bueno, a veces no le entiendo porque ponen la arroba o la X, y yo lo que les digo, bueno, pues trato siempre de incluir a todas las personas porque, por supuesto, dentro del estudio de la sexualidad humana y dentro de la sexología, todos los seres humanos estamos incluidos en ese universo. Entonces hay un respeto por todas las personas, por los derechos humanos y también por los derechos sexuales. Escribir sobre sexualidad y sobre sexo no es algo tan común. Si hay una censura, si hay, por ejemplo, en otras publicaciones que he intentado incursionar, si hay restricciones del lenguaje, o sea, no puedes mencionar palabras sobre la genitalia, órganos sexuales pélvicos externos o internos. Entonces, sí hay restricciones que hay que observar
Antes me parecía pues muy cansado. Ahora hay que hacerlo porque eso nos permite llegar a pues muchos públicos. El periódico en donde yo escribo, los periódicos porque se llama Metro y son varios periódicos en varias ciudades, el mismo periódico pero en cada ciudad, es un periódico muy popular. Sí, muy popular, un periódico tan popular y de mucha circulación que prácticamente sostiene a los periódicos grandes de la misma cadena, ¿no? Porque pues se vende muchísimo. Pero aquí lo principal es de que gracias a esos periódicos que tienen una audiencia o sea, súper masiva, pues he podido estar al alcance de mucha gente y de varias generaciones, profesor, porque ya son varias generaciones que han Claro. estado siguiendo la columna y eso es súper lindo porque tengo lectores de 30 años que me leen desde que tienen 15 años, ¿me explico? Entonces, eso es algo muy hermoso y eso es parte del trabajo de la columna y parte del legado de la columna, ¿no? Sí, háblanos un poco también, además, bueno, esa es la columna, ahora háblanos un poco del tránsito, ¿sí? De esa columna efímera del periódico, ¿sí? Al libro, ¿no? Al libro, cómo es ese ritmo de lectura de una columna, ¿cierto? A convertirse, pues, en un objeto literario. Claro, aquí, o sea, en mi primer libro, ahorita tengo uno ya en el horno, dos en el horno, y ahorita en este libro, bueno, pues se publicó en el 2010. Entonces, por supuesto que ahí hay un compendio de columnas de Imaginaria, pero también existen otros textos. Por ejemplo, hay uno que se llama La dulzura de los hombres, que es en donde yo descubro a los hombres, ¿sí? Cuando soy niña en mi primaria, cómo me di cuenta de que me gustaban los niños o que también cómo éramos distintas las niñas de los niños, ¿no? Entonces, ahí hay piezas que pueden ser obviamente del género periodístico de la columna y género narrativo, como puede ser una crónica o un relato. En la cuestión de la columna, profesor, hay algo bien importante. Las columnas tienen la facilidad o la maravilla de que podemos mezclar muchísimos géneros dentro de este género periodístico como es la columna. Entonces se puede aprovechar desde una columna para divulgación científica, para narrar una anécdota, para hablar de un caso, para hacer incluso investigación periodística. Entonces, la columna es un género muy versátil que podemos aprovechar y sobre todo algo que yo admiré mucho desde pequeña con otros columnistas, sobre todo columnistas hombres, porque tú sabes que pues realmente empezó como empezaron siendo los hombres los principales escritores, sobre todo también en México y en los periódicos también los columnistas. Algo que yo admiraba mucho era esta cuestión de cómo la gente podía escribir todos los días. A mí se me hacía algo milagroso. Yo escribo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, todas las semanas desde hace 23 años. Y es algo que he disfrutado mucho y eso ya es como una especie ya es parte del funcionamiento de mi cuerpo y de mi mente. Bien, es interesante escucharte ahora y hace parte también de la enseñanza, ¿no? De cómo a través pues del uso del castellano como una herramienta de liberación, ¿sí? Claro. Bueno, no sé el peso de las palabras, qué tanto tú creas que influyen o qué tanto en realidad, qué magnitud tienen, ¿no? El lenguaje en este tema que es tan interesante. Mira, algo que me ha parecido que agradezco mucho es esta posibilidad que he tenido de estar en un medio en donde no he tenido, fíjate, en este periódico, en los periódicos que publico ahora, no he tenido absolutamente nunca ningún tipo de censura, precisamente por la forma, el formato del periódico, ¿sí? No he tenido ningún tipo de censura, incluso una vez que iba a escribir sobre cierto tema que era sobre los sinónimos del pene, que pues tú sabes que hay palabras
amables y unas palabras que son altisonantes, ¿no? Que son pues muy sonoras, ¿no? Sí, Entonces yo pregunté, oye, ¿puedo escribir estas palabras? Y me dijeron, ¿cuándo te hemos censurado? Entonces, esta libertad me ha permitido desarrollar textos pues muy ricos que he disfrutado mucho. Yo cuando escribo tengo emociones, por supuesto, vívidas, o sea, me río, lloro, siento compasión de cosas, o sea, de asuntos, de personas, de situaciones. Entonces, esto me ha ayudado a desarrollar no solo mi capacidad como escritora, sino también en esto que tú dices, aprovechar la hermosura de nuestra lengua, la hermosura de nuestras palabras. El español es maravilloso, es diverso, está lleno de color, está lleno de sinónimos hermosos, incluso los lenguajes alternativos para, pues que el lenguaje marítimo, hasta el lenguaje de los toros, que no me gustan los toros, pero tú sabes, esas palabras que son muy hermosas y que podemos aprovechar y usarlas todas y tener ese pequeño cofre de vocablos estupendos que nos ayudan a hablar con mucha riqueza, a escribir con mucha riqueza y sobre todo a ser muy puntuales. Podemos decir muchas cosas y sobre todo en la cuestión sexológica, muchas sí. veces pues no necesariamente tienes que usar palabras altisonantes o que parezcan altisonantes. Hay muchos sinónimos y bueno, Camilo José Cela, por ejemplo, nos dejó el diccionario el prohibido que tiene todos los sinónimos para todas las palabras de la sexualidad y del sexo. Y bueno, pues qué más que eso. Y sobre todo también seguirlo nutriendo porque el lenguaje se está nutriendo continuamente en todos los temas de nuevos vocablos. Sí, interesante porque mira, ahí ya que dices de mencionar, de señalar o de mencionar las cosas de una manera precisa, digamos, siempre la sexualidad generalmente nos la enseñan desde lo biológico, desde el miedo, desde el prejuicio, ¿sí? ¿De qué forma a ti, desde tu experiencia escribiendo, la literatura y la palabra exacta ha ayudado a deconstruir de pronto esos mitos y a sanar tabúes? Creo que en este caso lo que ayuda mucho es la claridad, la sencillez, la frontalidad, pero también muy importante, al ser educadora en sexología, en educación sexual, hay que ver las edades de las audiencias. No voy a tener una plática de educación sexual con niños de kinder que hablamos sobre el cuerpo, las partes del cuerpo, la higiene, proteger su cuerpo, bañarse bien, nuestras partes que no debe, que respetar nuestro cuerpo para evitar el abuso sexual. Obviamente se los explicamos de que hay partes que no debemos de dejar que la gente, que las personas toquen. Y no es lo mismo esta edad que hablar con gente universitaria, ¿no? De gente ya casi adulta o adolescentes. Entonces hay que escoger las palabras que sean sencillas, que sean claras, pero también usando los términos correctos para evitar estos eufemismos que también entorpecen mucho la difusión de la educación sexual. Es importante decirle los nombres de cuerpo, los nombres obviamente, de ciertos procesos y ser frontal y ser muy clara en lo que estamos comunicando. La gente, por ejemplo, cuando hace preguntas sobre sexualidad o sexo, pues tiene obviamente su forma de preguntar con sus palabras, con su lenguaje y precisamente con esos tabúes que a lo mejor no les permiten explayarse de una manera más amplia. Yo lo que les digo siempre, no hay pregunta mala, no hay pregunta que no sea, que hay que responder, todo es debatible, todo es cuestionable y bueno, todo en la cuestión de la educación sexual es preciso de que lo hablemos de manera frontal, pero insisto, adecuado a la edad de nuestras audiencias y sobre todo, pues ir acomodando conceptos y conocimientos para que ellos a su vez creen otras preguntas y otras situaciones que podamos también ir resolviendo, porque yo cuando doy conferencias y cursos siempre les digo, y aquí está mi correo, y aquí está mi número de WhatsApp. Ustedes pueden preguntar y salir de dudas, que es muy importante, no quedarnos con la duda
y seguir aprendiendo y seguir preguntando, ¿no? Sí, el lenguaje, ahí ya que mencionas el uso de palabras, de términos, el lenguaje cambia, mantiene cambiando, estructurándose, digamos, cómo ha evolucionado el lenguaje a lo largo de estos años y si todavía cuesta nombrar el placer por su nombre. Mira, creo que la cuestión del placer siempre va a ser, que es uno de los principales olones del estudio de la sexología, siempre va a ser un tema debatible, un tema oculto, porque nosotros, por ejemplo, dices, ¿puedo enseñarle a un niño o a una niña sobre el placer? Pues claro, si se comen un helado, si están disfrutando el atardecer, si están disfrutando un rato en la alberca, eso es placer también. Pero también hay que hablar después, cuando ya sean mayores, los niños o las niñas, que ya sean adolescentes y adultos, y hablar sobre el placer sexual, cómo es válido sentirlo, cómo es válido expresarlo, también pedirlo a las parejas, compartirlo, sí, experimentarlo desde una manera saludable y armoniosa. En cuanto a las palabras del sexo y de la sexología, creo que lo más importante, profesor, es que debemos ir decolonizando todos los términos que tienen que ver con los partes del cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos las trompas de falopio en el cuerpo femenino, pues el nombre correcto es tubas uterinas. Decolonializarlo y hacerlo más exacto, más científico y no como el descubrimiento de un señor, que bueno, ya honramos al señor Falopio durante muchos años. Tubas uterinas es más exacto y más preciso. No es el nombre de nuestras glándulas que tenemos en el cuerpo, que son las glándulas de parauretrales y las glándulas vestibulares. Antes se llamaban glándulas de Skene y glándulas de Bartolino. Ahora son glándulas parauretrales y glándulas vestibulares. Entonces, así nos podemos ir con varias partes del cuerpo. ¿Para qué? Para decolonizarlo, hacerlo más científico, más aproximado y que sea también de un conocimiento general y universal. Entonces, creo que el lenguaje sí está cambiando y seguirá cambiando, no solamente en lo técnico, sino también en la forma de llamar a las cosas. También tenemos muchos términos en inglés que debemos de ir traduciendo y adaptando a nuestro idioma. Por ejemplo, dicen, bueno, pues es que fui víctima del love bombing, ¿no? Bueno, pues fui víctima del bombardeo del amor o del acoso amoroso, que es una situación que se da pues en las parejas, en la terapia relacional lo vemos muchísimo. Entonces, creo que el lenguaje es muy importante en la enseñanza de la educación sexual y también es importante a la hora, por ejemplo, porque es importante saber las palabras, porque cuando yo vaya a consulta ginecológica, urológica, proctológica o con el médico general, pues es lo más conveniente tener todos estos términos, saberlos y explicar, ahora sí que en dónde me duele, dónde me siento mal e indicarlo al médico o a la médica que nos vaya a tratar, ¿verdad? Sí, mira, vamos a abrir un espacio de unas preguntas que nos llegan aquí al Claro que chat, sí, ¿sí? con todo De gusto. jóvenes principalmente. Y una dice que mis amigos dicen que el sexo anal no cuenta como perder la virginidad y que ahí no hay riesgo de nada. ¿Eso es real o es un tabú hablar de los riesgos? Bueno, primero hablaría de que la virginidad es un concepto, o por supuesto, hecho para limitar la actividad sexual de las mujeres y en realidad pues la virginidad no existe, ¿no? O sea, es simplemente un constructo social que sirve para validar a las mujeres como como objetos y sujetos de pureza nunca antes tocadas, ¿no? Esta cuestión del sexo anal, por supuesto que el sexo anal cuenta como una penetración, ¿sí? Generalmente cuando se pierde la virginidad es la primera vez coital, es la primera vez de un coito. Muchas veces cuando perdemos la virginidad, entre comillas, pues se trata de nuestra primera vez coital, pero ya hemos tenido toda clase de aproximaciones físicas como besos, sexo oral, y en este caso el sexo anal.
en donde hay una penetración. Y algo muy importante, profesor, o sea, hay que prepararse para el sexo anal de una manera adecuada y sobre todo consentida, consensuada. Y el sexo anal no es cualquier cosa. O sea, hay que tener mucho lubricante, hay que tener una posición adecuada para ejecutarlo, porque, o sea, no sirven todas las posiciones. Es doloroso porque obviamente tiene que haber una preparación. Hay que ir al baño antes, hay que vaciar ahora sí que nuestro sistema digestivo para tener sexo anal. Hay que tener una preparación, no es algo muy sencillo el sexo anal. Y si una chica quiere tener por primera vez sexo anal para no perder la virginidad vía vaginal, pues está teniendo muchos riesgos porque el sexo anal es muy fuerte y de mucha fricción. Si no tenemos una preparación adecuada con lubricante a base de agua, con una sensibilización anal, pues va a ser doloroso, va a ocasionar fricciones o heridas que pueden causar infecciones de transmisión sexual. Y sobre todo también, si va a ser una primera vez de una penetración anal, hay que usar un condón, un método de barrera especial para esa zona. O sea, es una preparación muy fuerte, profesor, no es cualquier cosa. Sí, aquí también otra pregunta para Adelante. pasar como al cierre, y que si es verdad, dice, nos llegan pues preguntas, que si la primera vez de una mujer siempre debe ser dolorosa y causar pues sangrado. Va muy ligada con lo que comentábamos hace rato. La primera vez de una mujer no debe de ser dolorosa. Sí, por supuesto que es dolorosa. ¿Por qué? Porque no hay lubricación. Y si no hay lubricación es que no hubo excitación. Y a lo mejor la persona está excitada, pero no está lubricando por los nervios, por la presión de ser, de hacer, de performar, de tener un desempeño. Entonces, la lubricación es fundamental para cualquier penetración en nuestro cuerpo, sea vaginal o sea anal, pero puede ser dolorosa y muchas veces ese sangrado que se da en un coito vaginal es porque hay una fricción muy grande, no es porque se rompió nada. O sea, el himen oficialmente, pues el último número que me acuerdo que consulté era el 4% de las mujeres tienen un himen, y realmente más que himen es una parte muy cerrada dentro del canal vaginal, porque el canal vaginal no es como lo vemos en las ilustraciones, que es como un tubo, sino es un canal que tiene partes muy cerradas, partes más abiertas, pero pues ahí en el coito vaginal es donde lo tenemos que preparar, lubricar y sobre todo tener una noción muy clara de que esa va a ser una iniciación coital en nuestra vagina que debemos de cuidar y vigilar muy bien. Bien, y finalmente, para, digamos, retomar a la parte de la escritura, de la literatura, algunos consejos, Elia, para escribir narrativa erótica. ¿Tienes algún método, algo que nos puedas decir? Yo creo que en la narrativa erótica, que ahorita la veo muy escasa en nuestro entorno, sobre todo en español, la literatura en español, lo importante es tener muy claro lo que se va a escribir, ser, muchas veces decimos, bueno, es que no quiero decir la palabra, no quiero decir el término, quiero ser más sutil. Debemos de utilizar las palabras de una manera que comuniquen la sensación, que comuniquen la fantasía, y recordemos que también la narrativa erótica está muy basada en la sensorialidad. ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo podemos transmitir? Y elegir las palabras adecuadas que también vayan con mi personalidad y que también vayan con mi sentir, porque, por ejemplo, alguna narrativa, sobre todo poesía erótica que he leído, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es un poco brutal. Y no es que sea malo, es que es a veces un poco burdo, ¿sí? Y no estoy hablando de burdo de vulgaridad, sino burdo de, suena como mecánico. Entonces creo que lo importante es escoger las palabras, buscar figuras literarias, tropos literarios que nos ayuden a expresar estas sensaciones, estas fantasías, estas acciones
estas formas de los cuerpos, estas formas de la genitalia, de una manera en que me representen lo que estoy pensando, pero sean de una manera literaria, ¿sí? O sea, obviamente la diferencia entre el lenguaje erótico y el lenguaje pornográfico es eso, esa brutalidad y esa frontalidad que a veces no es necesaria. Por ejemplo, si leemos obras como La mente de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, habla de cosas que tú dices, es tremendo, ¿no? O sea, hay una escena, por ejemplo, en donde están teniendo actividad sexual y se sale el pene durante el coito. Entonces, imagínate describir eso, porque hay mucha lubricación, lo ves y lo está narrando de una manera hermosa, lo está narrando de una manera casi poética, pero sobre todo está diciendo una realidad dentro de una actividad sexual sin que sea algo pornográfico, más bien es un momento erótico e incluso amoroso muy, muy interesante. Entonces, y obviamente el erotismo y el amor, no están casados, ¿verdad? Podemos hablar del erotismo de una manera en que solamente sea el sexo por el sexo, ¿sí? Eso es algo que sucede, si el amor y el sexo no están casados, pero es importante también, pues, narrarlo de una manera que cause sensaciones y que esté comunicando mi sensación y mi pensamiento y mi sentir y mi fantasía. Bueno, perfecto. Es importante señalar que cualquier actividad, cualquier ejercicio que desarrollemos, siempre deben de ser bajo los principios de honestidad y respeto. ¿Sí? Yo Claro, creo, también es importante el defender estos espacios de divulgación cultural y de los derechos humanos a través de los medios de comunicación independiente, sobre todo. claro, Bueno, digamos, te agradecemos enormemente, ha sido un placer. Esto queda para una segunda parte, obviamente. claro A que sí, con ustedes, a gusto. todos nuestros oyentes y los que nos están viendo en el canal también, invitarlos para que se conecten, para que nos sigan, porque el próximo domingo vamos a tener un invitado muy importante de las letras latinoamericanas. Y bueno, Elia, un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a tu audiencia y espero la segunda parte con mucho gusto.